vamos a hablar sobre teledetección, en qué consiste y para qué se utiliza. Para ello nos acompaña Virginia Venturini, doctora en Ingeniería y docente e investigadora del Centro de Estudios Fluviales e Hidroambientales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora independiente del CONICET y directora de la Maestría en Tecnologías de la Información Geográfica de la FICH. Virginia, bienvenida al programa. Gracias, Mariana, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de teledetección, pero antes, ¿qué es la teledetección y para qué se utiliza? La teledetección hay muchas definiciones. Vamos con una simple que nos va a ayudar mucho a entender todo lo que charlemos hoy. Es el arte o el proceso de obtener información sobre un objeto sin estar en contacto con el objeto. Entonces, en base a esto, vos me vas a decir, todos hacemos teledetección, porque yo te puedo describir perfectamente, puedo describir el estudio sin estar en contacto, ni tocar las paredes, ni nada. Y en efecto, la visión, el sistema de visión humano es el más viejo de los sensores remotos que conocemos y es el que da origen a toda la tecnología que hoy estamos utilizando y la cual vamos a charlar mucho. Y es que, ¿cómo funciona? Muy simplemente, la energía electromagnética que nos llega, entra por nuestros ojos, la registra en nuestros ojos y nuestro cerebro la procesa y nos genera una imagen. ¿Qué hacemos nosotros con esa imagen? Muchas cosas. Describimos, juzgamos, comparamos, hacemos prácticamente, desarrollamos nuestra vida cotidiana con esto. Esto, a lo largo de los años y de la historia de la ciencia, se fue evolucionando, se fue agregando más conocimiento sobre las ondas electromagnéticas, se fue agregando tecnología y llegamos a tener cámaras. Primero cámaras simples, de las cuales fotográficas, que tienen un principio similar, aunque no es igual al que usamos ahora, y llegamos a las cámaras que hoy se usan en los satélites, en los drones, que ¿qué es lo que hacen? Registrar energía electromagnética que interactúa con el objeto que nosotros queremos estudiar. Y bueno, todo eso fue un proceso muy largo en la historia, pero nació con el conocimiento de la visión del ser humano. Entonces hoy en día la teledetección nos permite estudiar la Tierra, todos los ecosistemas terrestres sin estar en contacto, con sensores puestos a distancia. Esa distancia puede ser un satélite a 800, 700 kilómetros sobre la Tierra o puede ser un dron a una distancia de 100 metros sobre el objeto que estamos estudiando. Claro, ¿y qué tipo de imágenes se generan? O sea, ¿solamente satelitales, de otro más realistas? ¿Cómo Son es? Imágenes digitales. ¿Qué son esas imágenes? A mí me gusta decir que es una foto del estado energético del objeto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque todas esas imágenes se obtienen a partir de la interacción de la energía electromagnética con el objeto. Nosotros, para poder subsistir, necesitamos energía. Si no tenemos el sol a una distancia óptima, no subsistimos. Ningún ecosistema funciona sin tener energía. Entonces, son imágenes satelitales, digitales, que es lo que tienen de particular, que es la imagen de la interacción con una determinada frecuencia, una determinada porción de la energía electromagnética de todas las que hay. Vamos a dar un ejemplo. Puedo decirte que la energía en la frecuencia del rojo que ingresa a la Tierra, yo registro solamente esa pequeña porción y con eso obtengo una imagen. Esa imagen me va a decir cómo interactuaste vos con la frecuencia del rojo, por ejemplo. Pero puedo también usar el ultravioleta y ver cómo interactúan con ultravioleta y así con muchas otras energías. Entonces, todas esas imágenes que se van obteniendo, se van guardando, luego las procesamos y hacemos de todo. Por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones hacen con esas imágenes que se obtienen? Y antes que nada, ¿cómo las obtienen? Ajá. Es decir, ¿quiénes las toman? Claro. ¿Y cómo se puede acceder a esas imágenes? Muy bien. Las imágenes se obtienen, tenemos
dos cosas que tenemos que tener en cuenta: el sensor o la cámara y la plataforma. Entonces, cuando hablamos de satélites, los satélites muchas veces llevan muchas cámaras y muchos sensores que nos dan muchos tipos de imágenes diferentes. Entonces, los satélites los tiene, normalmente son proyectos muy grandes, muy caros, que están diseñados y dirigidos por grandes agencias como la NASA, en nuestro caso, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Déjame mencionar que Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene un desarrollo de satélites tan sostenido. Brasil y Argentina lideran en ese sentido los desarrollos satelitales en Latinoamérica. Y bueno, en nuestro caso CONAE es la que diseña, dirige y envía satélites, o la NASA, la más popular. En Europa está la Agencia Espacial Europea, y ellos tienen satélites donde se montan distintas cámaras. Esas cámaras registran imágenes y luego están disponibles en forma gratuita para el usuario. Nosotros las descargamos, las procesamos. Ahora hay sistemas mucho más modernos que ya no necesitamos descargarlas, las procesamos directamente online, pero las tomamos de esas fuentes. En el país, la fuente primordial de energía, de imágenes satelitales es nuestra Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Claro, pero para ser usuario, bueno, hay un registro previo. Por supuesto, tenés que registrarte, tenés que explicar para qué lo vas a usar, tiene que ser con fines educativos o de investigación. Si lo vas a usar para fines comerciales, hay que pagar, y hay que pagar buena plata para usar eso. Claro. Y bueno, y entonces, una vez que ustedes obtienen esas imágenes, ¿qué hacen? Ahí viene todo el proceso, el proceso de procesarlas para obtener información. Yo particularmente en la Fitch uso las imágenes básicamente para desarrollos en agronomía y en hidrología, que aunque parezca que no, están sumamente vinculados. Después te cuento un poco cómo. También estamos incursionando en ambientes urbanos, es decir, estamos tratando de todo lo que hemos aprendido hasta el momento, usarlo para ver la calidad del ambiente en el que vivimos. Y lo que es más reciente, muy vinculado a la hidrología, es todo lo que estamos haciendo para impacto de incendios o de quemas, y tratar de colaborar con el manejo de fuegos. Sí, el manejo, lo que se llama manejo integral del fuego. Exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros usamos, la imagen satelital para mí es un dato. O sea, necesito la ciencia, necesito la hidrología, necesito la agronomía, necesito la ecología, la ciencia que me dé el marco, y de la imagen satelital yo voy a extraer datos que voy a usar para modelar, para calcular, para estimar alguna variable específica para la hidrología o para la agronomía, que se va a usar en muchos más ámbitos de los que yo pensé originalmente. Claro, ¿cuáles son esas variables? Por ejemplo, para mencionarlas, las que más se usan. Por ejemplo, podemos usar una simple, que es el estado fotosintético de la vegetación. Es decir, puedo muy fácilmente hoy en día determinar cómo se está desarrollando la fotosíntesis en una planta. Esto es un proceso complejo, no tanto que estudiamos en la secundaria, o sea, no es diferente al que estudiamos en la escuela secundaria, pero lo vemos ahora a través de los satélites, y a partir de ese dato, de ese índice de fotosíntesis, lo vamos a aplicar, por ejemplo, para sacar el rendimiento de un cultivo. Lo usamos para determinar la severidad de un incendio. También lo podemos usar en un bosque natural para saber el estado y el ciclo fenológico natural de ese bosque. Entonces, esa es una variable que usamos en distintos procesos. Pero también podemos determinar la morfología de una ciudad, y en particular la temperatura que podemos observar desde el satélite vinculada a la morfología de la ciudad, y determinar índices de calidad térmica de la ciudad.
podemos vincular el estudio o el índice de fotosíntesis con la temperatura y ahí poder sacar, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés hídrico o no, o cómo estamos afrontando la sequía tan prolongada que hemos tenido. Y bueno, con otras variables un poquito a lo mejor más elaboradas, hacemos también lo inverso, el monitoreo de una inundación, por ejemplo, con estos indicadores. Pero son todas variables. La temperatura tal vez es muy intuitiva porque estamos acostumbrados a tener la temperatura del aire, que lo medimos con los sensores y todas las estaciones meteorológicas y los buenos meteorólogos que tenemos alrededor de la ciudad, pero nosotros lo que vemos con los satélites es la temperatura del objeto, es la temperatura del cemento, la temperatura del parque, la temperatura del edificio, de todo ese conglomerado. Entonces combinamos distintas variables y podemos hacer estudios de tipo ambientales o estudios que parecen muy simples, pero que a los ecólogos les sirve un montón para saber cómo se dan las condiciones para determinadas especies, por ejemplo. Lo bueno de esto, decime si me estoy extendiendo, Mariana. No, quería preguntar con qué grado de precisión o con qué nivel de precisión ayudan estas imágenes a determinar estas variables o a inferir estas variables. Muy buena pregunta. Cuando estamos hablando de temperaturas está sumamente medido y en esto el dato de campo que se obtiene es sumamente valioso. Normalmente la temperatura la trabajamos con 1 grado de error. Las otras variables, por ejemplo, yo he hecho mucho desarrollo para estimar evapotranspiración o evaporación. Lo estamos trabajando con un 20% de error, por ejemplo, comparado con ¿qué? Con lo que uno observa in situ, en el ambiente, digamos, y siempre pensá que cuando estamos con imágenes satelitales estamos mirando todo a 700, 800 kilómetros por arriba de nuestro objeto. Entonces lo chequeamos con mediciones que están al nivel del objeto, del ecosistema. Entonces, depende de la variable que estamos estudiando. Por ejemplo, otra variable que podemos mencionar, humedad del suelo. Humedad del suelo tiene un error un poco más variable, pero también estamos alrededor del 20-25% del error, que es aceptable para la comunidad internacional, digamos, ¿no? Bien, y bueno, recién mencionando, digamos, las áreas o las aplicaciones que tiene, es evidente que es un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, o sea, que incluye a varias disciplinas y no solamente, bueno, los que puede ser recursos hídricos o lo que puede ser ambiente. Tiene también que ver acá la informática sobre todo, ¿no? Sí, y la inteligencia artificial ni te cuento. Hoy en día creo que, bueno, me fui de tema, te contesto primero lo que me preguntaste. Sí, lo que tienen las imágenes satelitales, no hablamos de los drones, pero es otra fuente de imágenes a distancia, digamos, digitales. Claro, el drone tiene otro tipo de imagen. Depende de la cámara que uses. Nosotros por ejemplo usamos cámaras que no son las cámaras de filmación, son cámaras científicas que me permiten hacer índices de fotosíntesis al igual que un satélite. Ah, ¿y el tipo de imagen es muy similar a la satelital? Claro, pero con mucho mejor resolución, tengo mucho más detalle con el dron. Entonces nosotros, y aparte es a más baja distancia. Claro, las combinamos, tratamos de complementarlas unas con la otra, las usamos. Claro, las combinan. Las combinamos, normalmente, sí. Bien. Me habías preguntado algo. Sí, de lo interdisciplinario y de lo multidisciplinario. Exactamente. Lo que yo puedo haber desarrollado originalmente, por ejemplo, para un proceso hidrológico, para estudiar la sequía o un estrés hídrico, al agrónomo le sirve para calcular la cantidad de agua que necesita para regar, para que no perder una cosa. Es lo mismo, la misma cosecha. O lo mismo le sirve al que está estudiando manejos de fuego para determinar la severidad del fuego. Entonces, una variable es sumamente flexible en su uso. El ecólogo la va a usar, como te decía, para saber si el ambiente está propicio para un determinado
especie o cosas por el estilo. Entonces, invita mucho al intercambio con distintas disciplinas. Yo trabajo con los ecólogos y le digo, y el bicho ese, y se me enojan porque le digo el bicho. Le digo, bueno, para mí es el bicho, claro. para vos es otra cosa. Entonces, bueno, se da ese diálogo. Sí, y lo de la inteligencia artificial, que ahora está tan en boga, está tan pujante, bueno, ¿cómo es la influencia, me imagino, dentro de la evolución, ¿no? Claro, de la tecnología para este campo de estudio? Claro, hoy, digamos, prácticamente las mismas cosas que los informáticos están usando para imágenes de un cerebro y estudiar tumor en un cerebro, las mismas técnicas las usamos con imágenes satelitales para clasificar un ecosistema. O para desarrollar o estimar una variable. Entonces, hoy vuelvo a lo mismo, la imagen es el dato y la técnica es la inteligencia artificial y el objetivo es, no sé, estudiar el estado del cultivo, por decirte algo, y poder decir, mitad del cultivo está sano, bueno, demás, la mitad está estresado, la otra mitad está lleno de malezas, cosas por el estilo. Así que hoy en día las imágenes satelitales son un dato muy importante para alimentar todos los modelos de inteligencia artificial para las mismas aplicaciones que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, seguimos aplicándolo en lo mismo. Bien, y volviendo entonces a los trabajos concretos que se han realizado con estas técnicas desde la facultad, ¿alguno para mencionar, para destacar, donde haya habido resultados importantes o que han influido a lo mejor en la toma de decisiones? Bueno, en la parte de monitoreo de estrés, de déficit hídrico, hemos hecho muchos trabajos, algunos han sido referentes para el Senado provincial o, bueno, publicaciones internacionales, obviamente, y también hemos desarrollado metodología para calcular la evapotranspiración que la hemos transferido a empresas o la usamos para colaborar con empresas que se dedican al riego y poder mejorar su sistema de cálculo del volumen de agua que necesitaban sus clientes para regar, por ejemplo. Esas metodologías han tenido un impacto productivo, digamos, muy mencionable. Y ahora estamos trabajando fuertemente con la parte de incendios, donde estamos cooperando con gente de distintos países europeos y bueno, tenemos ahí grandes expectativas de aportar información relevante sobre humedales, porque son ambientes que no son frecuentes en Europa y en otros países, y nosotros tenemos acá un laboratorio muy, muy valioso enfrente de la Fitch, cruzando la ruta. Exacto, o sea, es como incipiente este estudio, estos estudios son incipientes, son una línea de trabajo que se está comenzando digamos, de alguna manera abordar en la facultad. ¿Hay resultados al respecto? ¿Todavía está en Estamos proceso? teniendo resultados que estamos ahora, este año los vamos a llevar a un congreso en Italia y bueno, sí, estamos ya preparando algunas publicaciones internacionales, en revistas internacionales para hacer. Tenemos resultados y estamos generando, por suerte, mucha expectativa en el consorcio europeo sobre todo lo que podemos aprender del humedal del Paraná. Y con respecto a los resultados, por ejemplo, que se elevaron al Senado, que fueron presentados en riesgo hídrico, ¿qué se puede comentar al respecto? ¿En qué momento se hizo eso? ¿Y qué permitió, de alguna manera, concluir, abordar? Fue muy, creo yo, muy importante, o por lo menos los ayudó mucho al Ministerio de la Producción para la emergencia en la sequía, es decir, para determinar los lugares donde realmente íbamos viendo que se pronunciaba el déficit hídrico y poder determinar mejor las áreas de emergencia. Entonces, para tomar decisiones en ese sentido,
lo trabajamos a distintas resoluciones espaciales a nivel provincia completa y después un poco más focalizado en los lugares donde veíamos que sistemáticamente el déficit no iba mejorando, sino que se producía y la sequía se iba pronunciando cada vez más. Entonces, sí. ¿Y esto en qué periodo fue? Fue en la sequía, no en esta última, en la anterior, en la sequía grande del 2010, que también fue una sequía muy, muy pronunciada, que en la provincia de Santa Fe no fue tanto, pero en Chaco duró más de 2 años y fue muy, muy prolongada, como la que acabamos de vivir acá en Santa Fe en el año 2020, en el 21-22. Bien, y ahora, todas estas técnicas, esta ciencia, digamos, de la teledetección, se estudia en la facultad, sí, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado. Bueno, y te toca dirigir la maestría, que está específicamente abocada a este tema. Estas tecnologías, exacto, sí. Exacto. ¿Puedes contarnos en el un grado, poco las características? En el grado sí, tenemos teledetección en las distintas carreras de grado. Está muy fuerte en la carrera de Ingeniería en Agrimensura, y bueno, está más más disipada en Ingeniería en los Recursos Hídricos y en Ingeniería Ambiental. En el posgrado, con la maestría en Tecnología de la Información Geográfica, lo que nosotros nos propusimos es dotar de herramientas nuevas, de nuevas tecnologías a los profesionales que tienen que trabajar con información geográfica, con datos georreferenciados. A ver, pueden ser ingenieros de distintos tipos de ingenieros, biólogos, geógrafos, no sé, se me ocurren ahora esos, pero muchas disciplinas que están trabajando con este tipo de datos. Bueno, en las maestrías los dotamos, les enseñamos a procesar imágenes, a usar las nuevas herramientas de procesamiento de imágenes, les enseñamos cómo procesar una imagen de un dron, cómo extraer información de una imagen de un dron, inclusive la imagen RGB común del dron más simple, cómo la podemos usar y aprovechar para sacarle mucha más información que simplemente eso. Les enseñamos mucha cartografía, por supuesto GPS, todo posicionamiento global, todas técnicas y software de sistema de información geográfico, obvio, infaltable en esto. Entonces, todos aquellos profesionales que están teniendo que resolver problemas con datos georreferenciados, con datos geográficos, que vayan y visiten nuestra página web, que nos contacten, estamos a disposición para responder todas las preguntas que quieran, pero bueno, la maestría está pensado para ellos, para facilitarles la toma de decisiones y la resolución de problemas. Claro, por lo que veo una maestría joven, sí, muy nueva, joven. Por lo tanto que también responde a una demanda de algo, de un área disciplinar que se está imponiendo de alguna manera. Sí, sin duda. Y está pensado para profesionales, es una maestría profesional, tiene la particularidad de que no se culmina el proceso con una tesis, sino con un trabajo profesional aplicado, dirigido con alguno de los docentes de la casa, pero es bien profesionalista, o sea, apuntada a aquellos profesionales que tienen que resolver muchos problemas, tienen que manejar muchos datos y necesitan de herramientas de punta, de herramientas que están en el tope de la ola en términos de tecnologías. Exacto, que vemos entonces que va creciendo eso, sí, es sí, una sí, tendencia, sí. Digamos que todo trabajo, toda área disciplinar la está Hoy en día, Mariana, hasta la más sociales de las ciencias va a usar tecnología satelital de alguna forma va a usar algún sistema de información geográfico, va a presentar sus resultados en un mapa, hoy estamos todos atravesados por estas tecnologías y los ejemplos son infinitos. Bueno, Virginia, te agradecemos mucho la presencia en el programa, muchas gracias por venir. No, gracias Mariana, a vos.
Chao.